Es un entrenamiento. Para mí mindfulness es el entrenamiento a la atención, a ese observador consciente. Y donde pongamos la atención vas a poner tu energía. Y tu energía vas a crear. El contenido de tu mente, el cuerpo lo va a sentir, lo va a vibrar, lo va a resonar. Resonar es llamarle a más de su igual. O si tú estás en cierta información, esa información a la hora de que sale a vibrar va a resonar con sus iguales, tal cual lo hace una cuerda de la guitarra con otra. Y esa es la ley de la atracción, ¿no? Atraes más de lo que vas siendo. Gracias a ti he dormido. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y estamos una vez más en el Parque del Retiro, esta vez con una conferencista internacional, Mariana Fresnedo, autora bestseller y una persona que nos va a ayudar a aterrizar conceptos que a mí personalmente cuando no se hacen de cierta forma me suelen rechinar. Por eso, aprovechando que estoy con una ingeniera y con una persona que es muy escéptica, creo que vamos a poder aprender un montón y aterrizar conceptos que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida. Muchísimas gracias, Mariana, por venir a Emotion Me. Hola Pedro, estoy feliz de estar aquí contigo y de todo lo que ya llevamos platicando, a ver qué surge en esta conversación. Gracias por la invitación. Es una pasada que hayas accedido a venir a Emotion Me en tu viaje a Europa. Me consta que estás aquí en Madrid unos días, de nada te vas a Barcelona, después a Formentera. Y en menos de un mes estás con el doctor Bruce Lipton, Correcto. que he de reconocer aquí que es una persona que admiro muchísimo. Biología de la creencia es un libro que aterrizó unos conceptos que me parecen sublimes y que tú lo tengas tan a mano y que te hayas formado con él tantas veces y ahora también le vayas a entrevistar, me parece una locura. Comento esto porque muchos de los oyentes ya han escuchado hablar de esta persona, también han escuchado hablar de Joe Dispenza y concretamente te pasa como a mí, ¿no? Lo hemos comentado antes de abrir los micrófonos, que, que Bruce te resuena más y me gustaría que hablaras un poquito de las diferencias entre los dos y por qué te gusta más uno que otro. Bueno, quiero decir que ambos son fantásticos en cuanto a su contenido, ¿no? Ujú. Creo que uno no es mejor que el otro en cuanto al contenido. Yo cuando veo en vivo a Bruce Lipton, él tiene un espíritu de mucho gozo, o sea, él se está desviviendo cuando está enseñando, está completamente metido en la información y cómo te la va revelando. Siento que hay, no sé, es un espíritu diferente. Yo Dispensa también he tenido el privilegio de haber estado con él en un taller hace como 10 años, 8 años. Y pues, su contenido es de locura, por supuesto. Su forma de aterrizar mensajes también que antes venían muy complejos y estaban muy atados a un dogma o a una religión, como él los presenta desde este punto de vista científico, también siento que es un faro de luz, ¿no? A donde apunta es una locura. Me parece muy formal, me disfruto mucho más el espíritu del doctor Bruce Lipton, me parece como un niño pequeño disfrutándose su mismo contenido, sus mismos descubrimientos. Más que nada es eso. Habrá personas que de momento no te conozcan y yo sí que conozco tu historia y me parece súper interesante porque habrá muchas personas también que hayan pasado por un proceso de crecimiento así, ¿no? De esa búsqueda y, y me encantaría si pudieras hacer el favor de contar cómo fue esa transición a hablar de temas de espiritualidad y ciencia en el mismo punto que me parece una locura. De acuerdo, es que sí, yo siento que el mundo hoy tiene sed de Dios, pero Ujú. las ofertas tradicionales de la religión no están, no están siendo lo suficientemente flexibles para los formatos de vida que hoy se están ocupando o necesitando, ¿no? Entonces, en mi caso, vengo de una familia que se valoraba muchísimo la educación y solo la educación, no la espiritualidad, no ningún tipo de religión. De hecho, yo nunca creí en Dios, para mí eso era igual a cero, igual a nada. Ujú. Y
soy ingeniera, entonces una mentalidad muy rígida, muy estructural, muy mental, y cuando la mente es así de rígida, ¿no? Yo me acuerdo de todo este mundo mágico, energético, invisible, esotérico, ley de la atracción, pide la abundancia al universo, lo que tú quieras. Yo decía, no, estos están fritos, o sea, esta gente no sé qué quiere, pero no quieren trabajar. Y esta gente sensible, emocional, y yo, pero ¿por qué sienten tanto? O sea, la vida no es tan dramática, ya sálganse de ahí, qué horror. En mi misma en mi mismo enojo con la Ujú. vida, ¿no? Y turbo escéptica. Para mí eso de andarle pidiendo al universo no era, hasta lo repelaba, o sea, vamos a decirlo así. Había algo en mí que me decía, ugh, guacala, qué asco. Y obviamente cuando la mente es así de, pues rígida, en el que el escepticismo es una mente rígida, no cabe otra cosa que no es yo tengo que tener la razón y la razón es así y tiene que ser así. Y cuando la mente es así de rígida, la vida misma te va a llevar por diferentes situaciones para romper esa rigidez. En mi caso fue divorcio, trastorno alimenticio, trastorno de ansiedad, depresiones, etcétera. Y llegó un momento en donde en psicoterapia empecé a tener ciertas preguntas o dudas o cuestionamientos sobre, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué esta vida? ¿Y qué está moviendo todo esto? ¿Y si hay algo más grande que uno mismo? ¿Y de qué se trata? ¿Y qué es Dios? ¿Y eso existe? Y no me estaba encontrando ciertas respuestas en psicoterapia, ¿no? Que amo psicoterapia con todo mi corazón. Y entonces empecé a abrirme a el mundo de los retiros. Entonces vete al retiro acá y vete Ujú. al budismo de allá y vete al hinduismo no sé dónde. Y empecé a abrirme a todo ese mundo y me acuerdo que en estos retiros yo tenía dudas, ¿no? Mental, ingeniera, pues no es mi culpa que así fui. Y tenía estas preguntas muy mentales de, escuchaba, abre tu corazón. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde están los pasos para abrir el corazón? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sé? Y preguntaba y me decían, ay, eres muy mental. Entonces peor me sentía porque mi naturaleza mental en ese momento era malo o era erróneo. O luego, no sé, esto de pídele al universo lo que tú quieras. Y yo, pues no es cierto, porque yo llevo pidiendo una casa y no llega. O llevo pidiendo la pareja y tampoco llega. O llevo pidiendo los números de la lotería y no me han llegado. Entonces, ¿cómo que eso de que pide se te dará? Porque no me está funcionando. O la ley de la atracción para... No, todo ese mundo entré con una mente muy escéptica hasta que llegué a la física cuántica, hasta que llegué con el doctor Bruce Lipton, con el doctor Dispensa, con el doctor Greg Braden, que acabo de aventarme un taller con él en Colorado en enero. Brutal, rapidísimo, porque creo que es importante. Él, básicamente, en su último descubrimiento, que lleva estudiándolo 20 años, descubrió cómo en código genético hay un mensaje divino que dice Dios eterno dentro del cuerpo. Y es fantástico cómo llega a este descubrimiento. Entonces, cuando yo caigo en este mundo, estas personas, todos científicos, todos doctores, todos los máximos en su industria, empiezan a hablar de un lenguaje que entiendo, que es la física cuántica, porque lo estudié en la universidad. Y ya se cuenta que todo fue un clic, ya entendí. Ya entendí que es abrir el corazón, ya sé que es pedir al universo, ya sé qué quiere decir con la ley de la atracción, ya toda esa parte estaba como muy aterrizada a nivel teoría. Para mí la física cuántica es ese terrenito seguro que te permite dar el salto de confianza para los que sufrimos del escepticismo, ¿no? Me hubiese encantado ser de los fritos que creía de forma natural en todo esto. Sí, a mí me ha ayudado muchísimo también, ¿eh? O sea, yo he de romper una lanza por todo esto porque al final me ha pasado lo de juzgar a personas, ¿no? Cuando me he encontrado con lo que tú decías, estos no quieren trabajar, estos son unos vagos, estos son unos vendehumos. Y, y me ha pasado que más tarde, con el tiempo, entendí que eran cosas que yo no me permitía. O sea, Mm, entendí que cuando yo juzgaba algo o que como alguien me hacía sentir incómodo o que alguien me hacía sentir de cierta forma, era, no, no, es que tú no te permites ni hablar así, ni decir esto, ni pensar de esta forma, ¿no? Y no solo en este ámbito, sino en muchos otros ámbitos. Y ha sido igual, ¿no? En mi camino de crecimiento, cuando me he encontrado a personas que me han mostrado mi propia ignorancia. Y yo de verdad que agradezco que nos aterrices todo esto y que concretamente nos hables de cómo
nos afectan nuestras creencias, porque me consta que la física cuántica es el cristal, no es el cristal, disculpa, es desde donde miramos las cosas, ¿no? El Claro, punto es una óptica. eso es de la óptica del observador, y me gustaría que lo transmitieras a los oyentes, porque conocen mucho esta filosofía del arte de las representaciones, como por ejemplo se habla en el estoicismo, pero no tanto desde el ámbito de la ciencia, que es la Claro, física cuántica. claro, que la física cuántica es el estudio de lo pequeñito. Cuántico significa paquete pequeño de información. Todo es información. Entonces, ¿cuál es el paquete más pequeño de información? La energía. La física cuántica propone reglas, leyes de cómo se comporta el mundo energético que es invisible. Y es una ciencia compleja y de hecho uno de los premios Nobel de la física cuántica dice que si crees que ya entendiste física cuántica no entendiste nada, porque se mueve chistoso lo que pasa allá adentro. Entonces yo digo que soy una turista por el mundo de la física cuántica, porque no ni tengo la verdad ni soy la persona que está estudiando realmente eso, ¿no? Me baso en los nuevos descubrimientos que se proponen y de ahí trazar una línea de entendimiento a la conciencia y todo lo que involucra la conciencia. Al final, para que uno sea consciente, para el hecho de ser consciente es darse cuenta que te estás dando cuenta, ¿ok? Y en qué se basa para hacer o ser, necesitamos un cuadro de creencias y emociones. El cuadro de creencias produce pensamiento, el pensamiento produce emociones, las emociones producen sentimientos o sensaciones corporales, que eso es el sentimiento, es el puente de conciencia. Entonces, las creencias, o más bien toda esta aplicación de física cuántica se ve muy evidente en los descubrimientos que se han encontrado en neurociencia. En neurociencia, que vemos todo el movimiento de la actividad cerebral, todos los funcionamientos o los ejercicios que suceden dentro del cerebro. Uno de ellos, por ejemplo, es la conexión de las neuronas. Las conexiones neuronales representan toda nuestra información guardada. Hay mucha información guardada también en el cuerpo, no solamente en las conexiones neuronales. Entonces, esta conexión neuronal en física cuántica, digamos, es la parte electromagnética de nuestro cuerpo. Electro, de la parte de electricidad, chispita eléctrica, eso solo existe por el flujo y el movimiento y la presencia de los electrones. Me estoy poniendo técnica, pero les juro que no va a estar complejo. Y la parte magnética es toda la parte de liberación de neurotransmisores que se convierten en emociones. Que todo eso al final es energía, son frecuencias. Es más de lo mismo, son onditas, es una frecuencia vibratoria. Entonces, las creencias al final son las que van a producir un montón de pensamiento y emociones que siguen siendo nuestra energía. El origen va a ser la creencia. Muchas de nuestras creencias están sostenidas por la memoria, entonces no solamente es identificar la creencia, pero también la memoria. Una creencia es aquello que tú consideras como absoluta verdad, ya sea porque te lo dijeron y te la compraste, o porque lo repetiste tantísimas veces que la volviste tuya, te la aplicaste o te identificaste con aquello y lo tomas como una absoluta verdad. Una creencia puede ser hay muchas formas de catalogar creencias, pero unas grandes categorías son las creencias de empoderamiento, las creencias limitantes. Las creencias de empoderamiento, su nombre lo dice, te empoderan, te regresan el poder, te producen pensamiento y emoción de que puedes crear, puedes hacer. Al final, energía, te sube en la frecuencia, pero energía es tu capacidad para crear. Eso es energía. Si buscas en el diccionario qué es energía, energía es la capacidad de hacer un movimiento, una transformación. O sea, crear un movimiento o transformación es un tipo de creación. A mí me gusta decir que la energía, que es todo, es solamente la capacidad de crear, de seguir creando, de seguir expresando la vida. La creencia al final es aquella verdad de la cual tú tomas y desencadenas todo un proceso energético, epigenético, magnético, que tiene un montón de efectos, ¿no? De vibración, de resonancia, de atracción, que ya son cosas que pasan por consecuencia a esta creencia. Entonces la creencia, el 95% de nuestras creencias se forman entre los 0 y los 7 años de edad. Por eso hay un niño interno manejando el barco del adulto, que hay que varias veces ir a revisitar esas creencias. Me encanta, nos has compartido el qué, y ahora te voy a preguntar por el cómo, porque tienes un libro bestseller, La energía del dinero, en el que
hablar de estos temas. De hecho, antes cuando estábamos comiendo, has comentado muchas cosas que están también ligadas con la filosofía y que me encantan. Y me gustaría también que se lo compartieras a los oyentes, que nos compartieras al final cómo atraer esa abundancia, Ujú. cómo manifestar esa abundancia en nuestra vida y cómo realmente, ostras, mm, creérnoslo, porque al final como parece muy esotérico. Sí, primero, es un curso, no es un libro, por si es importante, Ujú. pero sí, es mi curso bestseller, esto de la energía del dinero. Al menos en mi historia, yo en algún momento de mi vida, una década, tuve que tener 3 trabajos para sobrevivir, porque pues, en Latinoamérica no tenemos paro. Entonces, eh, en mi propio proceso yo también estaba muy frustrada de, ok, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo uno vive en abundancia? ¿O cómo se manifiesta dinero? Yo ya, es más, ya estoy hasta acá, estoy cansada de la palabra abundancia. Yo lo que quiero es dinero. Y no por dinero por su... empiezan un montón de juicios para algunos. Ay, ¿cómo puedes decir eso? Qué superficial. Uno no debe de querer dinero. Si salieron juicios, esas son tus creencias. Entonces, el honestamente yo lo necesitaba. O sea, lo necesitaba para irme a dormir tranquila de que ese mes iba a poder pagar la renta. Y en esa búsqueda, pues me doy cuenta que si todo es a nivel creencia, Ujú. si yo tenía un montón de creencias, pues entonces la creencia es lo que está manifestando la realidad. La creencia produce pensamiento, produce emoción, la emoción produce conducta, tu conducta es tu elección y tu vida es el resultado de las elecciones que has hecho. Entonces, si yo estaba en cierta cantidad de dinero, ¿cómo le hacía para conectar con más dinero? Yo sabía que tenía que irme a las creencias. Al menos en mi camino he encontrado más de 113 creencias limitantes acerca del dinero, que básicamente compartimos la mayoría de nosotros por compartir este momento colectivo presente. A lo mejor en otras generaciones el cuadro de creencias limitantes en cuanto al dinero era otro, pero al menos en este momento yo he encontrado 113. Yo tenía todas. Esta creencia limitante yo le digo fuga energética. ¿Por qué? Porque tener una creencia limitante es como tener un hoyo en la mente por donde se te fuga tu atención, se te secuestra ese observador consciente que puede estar observando el pensamiento que está creando la realidad todo el tiempo. Entonces, si no cerramos estas fugas energéticas, si no trabajamos la creencia limitante, de nada sirve estarte repitiendo la afirmación positiva. Soy millonario, tengo dinero, el dinero no, de nada sirve. ¿Por qué? Porque tienes un hoyo por donde se te está fugando la energía que te va a llevar a sostener una elección consciente hacia lo que quieres. Entonces yo lo único que hice fue, me voy a enfocar a reprogramar estas creencias. Entonces ahí me metí, ¿cómo se reprograman las creencias? Ujú. Realmente existen 5 grandes corrientes de reprogramación mental. Todas de alguna forma caben en estas 5. La número 1 es meditación. Mindfulness. Mindfulness es un entrenamiento a ese observador consciente. Todos tenemos un observador consciente que casi siempre está dormido en el mar de la inconsciencia de nuestra mente. Y esos pequeños momentos eureka, ¿no? Ese aha moment, ese clic, como decimos en México, cuando te cae ese clic y dices, ya vi, ya entendí, ya comprendí, hasta el cuerpo lo siente, ¿no? De cuando uno conecta con esa verdad, con B mayúscula, de algo más inherente. Ese momento es viable gracias a que despertamos ese observador consciente. En meditación, hay muchos tipos de meditación, pero mindfulness lo que hace es que establece a ese observador consciente a observar y vivir en el momento presente, cada vez sin juicio y más compasión. Es un entrenamiento. Para mí mindfulness es el entrenamiento a la atención, a ese observador consciente. Y donde pongamos la atención vas a poner tu energía. Y tu energía vas a crear. El contenido de tu mente, el cuerpo lo va a sentir, lo va a vibrar, lo va a resonar. Resonar es llamarle a más de su igual. O si tú estás en cierta información, esa información a la hora de que sale a vibrar va a resonar con sus iguales, tal cual lo hace una cuerda de la guitarra con otra. Y esa es la ley de la atracción, ¿no? Atraes más de lo que vas siendo. Y aquí hay un asterisco importante que luego quiero aclarar porque no es nuestra culpa que exista violencia, ¿no? O control en el mundo colectivo. Me pasa mucho que llegan conmigo y me dicen, Mariana, pero lo que estás diciendo es que yo atraje esa violencia, yo atraje que me pasara eso, yo atraje esa relación tóxica, yo atraje el accidente. Y la verdad es que no. El inconsciente es amplio, es complejo, tenemos un montón de creencias. Nacemos en un inconsciente colectivo que incluye los paradigmas de la violencia, que son la exclusión, la jerarquía, el control, la competencia, y eso no es nuestra culpa. Sí es
nuestra responsabilidad liberarnos del condicionamiento si es lo que queremos. Sin embargo, no es tu culpa que eso exista. Me regreso. Mindfulness. Esa es la primera gran corriente de reprogramación mental. Luego viene hipnosis, pobre materia, tiene pésima fama la linda hipnosis. Y en mi punto de vista ha sido de las herramientas más fantásticas con las que yo me he encontrado. He logrado transformar un montón de información. Hipnosis lo que hace es que iguala la actividad consciente con inconsciente. Cuando te vas a dormir, ¿no? Está el inconsciente súper prendido, la parte consciente no, por eso estás soñando, nada tiene lógica, todo es imaginario. Y cuando estás despierto, el inconsciente, la parte inconsciente sigue despierta, pero sí está prendida la parte consciente. Entonces, de alguna manera estás etiquetando todo lo que te está pasando, catalogando si es seguro, suficiente o no, si estás en peligro. Cuando te vas a dormir, no. Entonces, en un trance hipnótico, que yo sé que la palabra trance suena a miedo, suena como a un espacio peligroso, realmente no es nada peligroso, es un momento en donde la parte consciente con inconsciente están de alguna forma igualadas, entonces la parte consciente puede ingresar a la parte inconsciente. Y en toda nuestra información inconsciente es que están guardadas nuestras creencias. Con práctica, porque tampoco es de una vez y ya, la reprogramación toma su tiempo, no vas a terapia una vez y ya, no te va a funcionar, no es un proceso. Con la práctica de hipnosis, lo que puedes ir a hacer es que puedes ingresar a toda esta parte inconsciente guardado de creencias, en donde a través de sugerencias o sugestiones puedes empezar a cambiar el patrón de pensamiento. Toma su tiempo, no es inmediato. No hay 1000 mitos alrededor de la hipnosis, no te van a poder regrabar la mente a lo que cada quien quiera, hay libre albedrío, vas a poder desechar lo que no te genera coherencia. Coherencia es esa sensación de esto me parece verdadero, el discernimiento que cada quien tiene. Luego viene todas las corrientes técnicas, herramientas de alta conciencia, o sea, ese momento eureka. Psicoterapia, todos los tipos de coachings. Te hablaba hace ratito de mi favorita, se llama The Work, de Byron Katie. Tiene estudios bestiales, espectaculares del impacto que tienen en el cerebro. Se llama El Trabajo, de Byron Katie. Es una metodología de indagación de pensamiento hasta llegar a la creencia profunda y desmantelar esa creencia. Es muy, 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 muy fantástica, muy efectiva. Pero vaya, aquí no hay límite. Las herramientas que existen de alta conciencia es que puede ser un podcast, puede ser un libro. Todo el mundo de autoconocimiento y de desarrollo personal, cada vez que tú digas, momento eureka, o aprendí algo nuevo, ese momentito es de alta conciencia. Y lo que sucede a nivel cerebral es que cada vez que aprendes algo nuevo se conectan nuevas neuronas. Y esas nuevas neuronas sostienen otro patrón de pensamiento, sostienen otro esquema de valores, sostienen otra información emocional que te da a ti otra posibilidad de cómo relacionarte con aquel estímulo que está llegando. Algo que a lo mejor antes te generaba mucho estrés, dolor, angustia, tristeza, enojo. A través de esta reflexión continua de la alta conciencia es que vas agregando estos significados diferentes a lo que te va pasando. La cuarta gran corriente de reprogramación mental es todo lo que tiene que ver con el cuerpo. No podemos olvidarnos del cuerpo. Creemos que todo es mente, ¿no? Y sí, pero no. Todo es mente hasta que la quitas del camino. Y entonces la mente más bien está al servicio del cuerpo. Mientras no controles tú a tu mente te va a controlar a ti. Y sé que la palabra control a veces suena fuerte. Más bien si no comprendes la naturaleza y cómo funciona tu mente y la entrenas hacia algo que te construya, tu mente de alguna forma te controla a ti, o el piloto automático entra, o la mente de mono, todo eso. Entonces, las herramientas de cuerpo es importante porque si el cuerpo no está en relajación y calma, no podemos realmente integrar esa alta conciencia. Ese momento eureka, tu cuerpo no lo va a sentir. Y cuando tu cuerpo no lo siente, cuando no lo encarnas, no la vas a poder usar para crear una realidad diferente. Entonces, es importante, las herramientas de cuerpo, hay un montón, pero va desde los periodos estresores como el baño de hielos, el sauna, la acupuntura, el masaje, el breathwork, la respiración. Hay un tipo de respiración por cada emoción. Si tan solo supiéramos que
cómo respirar cuando nos llega cada emoción, nos salimos de ese trance. La emoción dura 90 segundos en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que entra la mente a rehacer la historia, darle 1000 vueltas, a tomárselo personal, a pelearse con el personaje, a sacar conclusiones sobre uno y el otro personaje, y de ahí, pues más emoción se somatiza. Todas las prácticas de embodiment, que de alguna manera es sostener la atención en el cuerpo y despertar la interocepción, despertar el mundo interno, conocer el mundo interno. Hay mucha más información que viaja del cuerpo a la mente y no al revés. Y la quinta gran corriente para reprogramación mental ya son tecnologías avanzadas de neurociencia. Biofeedback, repartining, son tratamientos muy costosos y más bien se usan para tratar una depresión crónica, una bipolaridad, un trastorno de ansiedad generalizado. Y lo que yo digo es, bueno, si tú quieres a lo mejor cambiar tu relación con el dinero o ponerte a jugar a la manifestación, no vamos a usar esa, no vas a ir a pagar un tipo de ese tratamiento, pero las otras 4 sí. Yo siempre recomiendo, ok, encuentra tu combo ganador. ¿Cuál es tu combo ganador? ¿Qué te funciona a ti para reprogramar esa mente, para estar cambiando cómo piensas y qué crees verdadero? Medita un poquito, prueba la hipnosis, qué te hace reflexionar más, si es tu podcast cada 3 días, si son tus cursos, si es algún tipo de terapia, y trabaja el cuerpo. El cuerpo es importantísimo. Cuando tienes esos 4, la reprogramación sale fácil, más fácil. Es sublime porque no has dejado nada en el aire. O sea, has tocado distintos puntos y creo que es muy útil. Creo que al final cuando a alguien le va bien es porque está cuidando todo esto, independientemente de que la parte que falte sea la del dinero, la de la salud o lo que sea, ¿no? Al final se necesita ese estado de presencia. Y hablando de dinero, porque al final es un tema muy que yo creo que es muy de tierra, muy buscado por todos, ¿no? Al final, antes has dicho, ¿no? El tema de a la persona que les rechine, ¿no? Cuando se habla de abundancia y lo asocia a dinero, como diciendo, pues míratelo. Sí, ¿no? Porque al final algo que esta mañana he tenido la oportunidad de estar con Irra Bravo, que es un genio también, y se comentaba, ¿no? Que quien realmente es materialista es quien está preocupado por el dinero es el pobre, ¿no? El que tiene dinero y el que está tranquilo no piensa en el dinero. No. El que no llega a fin de mes y el que tiene que pagar a no sé quién o que tiene que pagar es el que piensa en el dinero todo el tiempo. Pero en lugar de hablar de esta escasez, yo quiero preguntarte, porque tú eres una mujer pues muy realizada y al final has llegado a más de 30.000 personas con tu curso, con tu formación, lo que es una auténtica locura. Y claro, habrá personas que no te estén escuchando por hacer dinero. Habrá personas que a lo mejor te están escuchando por cuándo decir basta y cuándo decir ya estoy bien y cuándo decir cuánto es suficiente. ¿Qué les podrías decir a estas personas? Yo creo que independientemente de cualquier cosa que uno esté trabajando, sí creo que todos en algún momento de la vida se nos va a presentar la oportunidad de trabajar algo. Trabajar la pareja, trabajar la familia, trabajar la relación con la comida, con el cuerpo, con el ejercicio, desde dónde lo estoy haciendo. Para mí el indicador es, de donde digo basta, para mí el indicador es la calma. ¿Qué tanta calma soy capaz de sostener? Si la calma se me está fugando por el trabajo, por el dinero, si la calma se me está fugando en mi relación de pareja, con mis amistades, con mi familia, o en mi caso que se me fugaba cada vez que yo iba a comer o iba a hacer ejercicio o me iba a vestir porque con un trastorno alimenticio eso es una cárcel, ahí está el indicador de ahí hay cierto trabajo que ir a reconocer. En cuestión de dinero, hablando más de acuerdo a tema, y ahorita este pasaje que contaste al principio de el pobre siempre está preocupado del dinero y el rico no. Sí, y aquí es importante entenderlo porque con el dinero aquí se empiezan a formar un montón de creencias. Creencias que pasan asumidas, concluidas. Por ejemplo, en este ejemplo que acabas de poner es, claro, por eso hablar de dinero es de mala educación.
creemos que hablar de dinero es de mala educación y no es cierto. Por ejemplo, mujeres tenemos que estar hablando de dinero si queremos atrevernos a manejar o tomar las decisiones de las compañías grandes que manejan millones y millones de dólares. Tenemos que estar cómodas manejando ese tipo de dinero. Si nunca nos atrevemos a hablar de dinero, entonces ¿cómo sé? ¿Cómo sé qué es tener mucho dinero? ¿Cómo sé qué es? Entonces, yo he descubierto que todas estas creencias están escondidas en este tipo de pasaje. La religión. Ningún rico va a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que el camello entre dentro de la aguja. Ok, entonces no puedo querer dinero, pero secretamente lo quiero. ¿Por qué? Porque quiero estudiar, porque quiero comer bien, porque quiero dormir tranquilo. Entonces, es bien importante ir a cuestionarse todas las creencias que tenemos acerca del dinero. Casi siempre va a ser una relación de herencia. Y es más, disculpa porque has comentado algo de religión. Fue Lutero quien en la Reforma Protestante precisamente decía, no, es que la Biblia no dice esto. Estos son otros versículos que se han añadido a la Biblia cristiana católica, Ajá. pero estos no son originales. Entonces, él al final estuvo promoviendo este tipo de cosas, que de hecho concretamente en España incluso echaron a los judíos y demás por temas religiosos, ¿no? De creencias, que fue muy distinto a los luteranos o los Ya. calvinistas, Ujú. que decían que sencillamente es lo mismo, pero cogiendo el mismo texto y diciendo, no, esto No va. no va porque esto no lo dijo Jesús así, ni esto es tal, ¿no? Y creo que eso es una puntualización que creo que era interesante para quien no esté puesto en ello, pero disculpa No, por por cortarte. favor, adelante, me parece importantísimo. Al final creo que no es literal, ¿no? Creo que el mensaje de ese pasaje, dicho o no lo hayan dicho, para mí lo que yo entiendo es, ok, la mente que solo ve materia no entra al reino de los cielos. La mente que solo ve lo superficial y lo vidente no entra al reino de los cielos, entendiendo hoy que el reino de los cielos es vivir en calma y el Sublime. infierno es el juicio o el apego o la sobreidentificación. Todos vivimos de alguna forma un infierno en esta vida terrenal cuando estamos en sufrimiento. Sin embargo, el reino de los cielos es vivir con esa calma y esa confianza de que todo es posible. Para mí la magia siempre va a ser la conciencia. No es mágico, místico, energético, raro. Es ser consciente. La conciencia sí que transforma. Entonces, creo que el pasaje, así lo interpreto yo, no es el dinero per se. No es el dinero, es tener una mente que solo busca la materia y no el espíritu. Esto que acabas de comentar, que me parece sublime, has dicho, la mente que solo ve lo material no entra en el reino de Dios o de los cielos. ¿Conoces un autor que se llama Neville Goddard? Sí, me fascina, Es que lo amo. es muy similar a todo esto. Sí, me he leído varios libros de él. Ujú. Probablemente lo leí de él, no lo recuerdo. No digo que lo hayas leído de él, es que él concretamente, su mensaje, que ya sé que lo sabes, eh, tomaba los versículos de la Biblia y lo que hacía era extraía el mensaje, o sea, no lo Exacto. cogía de forma literal, Exacto. sino extraía el mensaje de lo que se podía interpretar, ¿no? Tú acabas de hacer justo la comparativa de los ricos no irán al cielo y acabas de traducirlo en la mente que solo ve lo material no entra en el reino de Dios, Claro. que es sublime la diferencia. Es y delicada, ¿no? Y no por Y pelearnos con la sutil, materia. sí, No, sutil. no es la materia el problema. El problema es solo perseguir materia y olvidarse de la única verdad que es el espíritu. Espíritu, Dios, fuente, madre, padre, creador, todopoderoso, amor incondicional, conciencia universal, cada quien elija su lenguaje. Creo que cada quien puede elegir cómo relacionarse íntimamente con la espiritualidad. Sin embargo, cuando solo perseguimos materia, cuando solo estamos persiguiendo la acumulación de cosas, nos perdemos de la verdadera esencia. Y la esencia es permanente. La materia cambia, la materia se va a desintegrar. Mientras que la esencia es algo que permanece a lo largo de todos los tiempos. ¿Y qué es lo único que podría ser permanente? Pues el espíritu o la conciencia. Todo lo demás cambia. Nuestro pensamiento cambia, nuestras emociones cambian, nuestro cuerpo cambia, nuestro nivel de conciencia cambia. Lo único que es realmente permanente es la vida
o Dios, o la conciencia, o la presencia mientras tengamos respiración. En algún momento eso se transforma. Siempre digo que lo único que te pertenece es tu respiración. Ni los pensamientos, ni las emociones, ni tu nivel de conciencia. O sea, si crees que eres espiritual, ya te identificaste con otro nivel de conciencia. Lo único realmente nuestro es nuestra respiración. Y a veces no. Cuando se altera y se altera el cuerpo y cae en estos trances de miedo, pues la respiración se agita, ¿no? Y lo único que podemos recordar es elegir en la siguiente inhalación, la siguiente exhalación, la siguiente inhalación, la siguiente exhalación. Totalmente. Me encanta, de verdad que me parece sublime. O sea, que compartas un mensaje tan sutil. Quiero que me hagas una diferencia o que hagas a ti misma una visión o una perspectiva de cómo ves tú la espiritualidad y la ciencia. Ya, de hecho mi plataforma se llama Espíritu Ciencia, ¿no? Porque para mí fue el camino. Yo hablo mucho con el escéptico, hablo mucho con la persona que no encuentra a Dios, que incluso está peleada con la vida. Dios y vida es lo mismo, universo es lo mismo, todo, cada quien elija su lenguaje, pero el escepticismo es esa conciencia en donde no cabe otra cosa que pueda tener la razón. Y eso genera mucho sufrimiento, porque entonces cuando la vida no funciona o no va a tu ritmo o como tú quieres, pues se pone difícil, ¿no? El aferrarse a que la vida tiene que ir como uno quiere que vaya es, de alguna forma, pelearse contra lo que va a ser, contra lo que es o lo que está haciendo. Perdemos un montón de tiempo pensando en, es que me hubiese encantado que lo hubieses hecho diferente. No, no hay otra forma. Lo que pasó es lo que es. Y si tú estás en otra forma, vas a estar sufriendo y no es necesario. Entonces, para mí, yo oscilo, ¿no?, entre esta espiritualidad y la ciencia, entendiendo que las ciencias en las que yo me baso son física cuántica, neurociencia, y de ahí trazamos una línea al mundo de lo espiritual, sin dogma, aunque me encanta ir a explorar dentro de los dogmas porque creo que están llenos de puntos en común o de cosas iguales que se pueden encontrar. Yo creo que la ciencia, la que sea, va a estar limitada porque está creada bajo un entendimiento humano y la mente humana es limitada, mientras que el espíritu no. El espíritu es completamente ilimitado, es difícil comprender la magnitud de aquello. Creo que y esto es por una experiencia que de hecho tuve hace poco, cuando uno logra como comprender la magnitud de lo que es eso, al menos yo me quedé llorando creo que 3 días de humildad, de decir, o sea, es muy fuerte aquella cosa o aquello, es difícil explicarlo. Entonces, al final, la ciencia es, creo que, no me acuerdo quién era un autor que dice que todos los caminos al final te van a llevar a Dios, ¿no? No importa por dónde le entres. Sí, todos los caminos llegan a Roma, por ejemplo. Ese es otro, pero al final la ciencia es un intento de entendimiento de lo que está pasando en la vida, cualquier óptica. Y la vida, ¿qué no es Dios? ¿Qué no viene marcado? ¿Qué no viene con ese plano energético, arquitectónico? Para mí la conciencia es aquello que produce la acción, aquello que está detrás de toda la creación, aquello que está detrás. No la creación per se también, porque está permeada de esta misma energía, pero ¿qué fue lo que lo creó? Esta conciencia, que es ilimitada. Entonces la ciencia y la espiritualidad también en mi camino de conciencia, yo creo que hay 2 despertares. Hay un despertar de conciencia, ¿no? Cuando te das cuenta que tienes un ego, todo lo que creaste desde el ego, entonces la historia, pero entonces las heridas, y entonces uno va avanzando y de repente, ¡pum!, hay un despertar espiritual. Dices, todo esto que me pasó era para que yo me encontrara con esta magnitud, con esta fuerza, con la vida misma, con este amor incondicional. Todo esto que me pasó fue para que yo me reencontrara conmigo mismo, que es una fuente de infinito amor. Y para mí la sanación o la transformación está en el reencuentro con uno mismo. Ahí es en donde se vuelven a acomodar códigos, creencias, como cada quien le quiera decir, que generan una nueva coherencia, algo que te sostenga en algo más amoroso, hacia ti, hacia el otro, la naturaleza, los demás, la vida, el dinero. Bueno, es tremendo todo lo que compartes y te estaría haciendo todo tipo de preguntas, pero ya has dado un montón de
herramientas y perspectivas para entender cómo atraer la abundancia a nuestra vida, en qué enfocarnos, estos 4 puntos tan importantes. Y el quinto, este último, que me gustaría consultarte. En ese último, por ejemplo, también podríamos encontrar sustancias para alterar estados de conciencia, ¿Psicodélicos? psicodélicos. Lo que pasa con los psicodélicos es que apenas se están investigando. Entonces, las corrientes que te acabo de decir, hay mucho sustento científico Ujú. de cómo funcionan y qué pasa con el cerebro. Me encanta que la ciencia se esté abriendo a explorar el mundo de los psicodélicos. Creo que, creo que viene un boom muy fuerte de todo eso. Sin Sí. embargo, aunque ya hay ciertos estudios que representan la alteración de conciencia y el reencuentro con esta fuente divina y todo lo que sucede en el cerebro que soporta ese tipo de experiencia, me parece maravilloso. Yo no soy experta en psicodélicos, por ende no lo digo. Me baso mucho en la ciencia. Sin embargo, creo que bien usados, bien canalizados, bien atendidos, bien con un terapeuta formal, con alguien que sabe o con un chamán que resguarda la medicina pura, no como ahorita está de moda, no cada mes, no intentando buscar algo, me parecen fantásticos. Pero al final creo que esa alteración de estado de conciencia te permite tener un entendimiento que la mente lógica no podría. Me resuena mucho tu forma de ver el mundo en el sentido de cómo aterrizas todo, o sea, sin tierra, como que no profundizas, o sea, y eso en un mundo en el que pues hay tanta crítica, ¿no? Hacia, por ejemplo, el sector de desarrollo personal, autoayuda y demás, porque la gente lo ve como muy difícil o muy de, como dices, Muy volado. sí, muy esotérico, místico. Mm, lo haces de una forma muy sencilla, muy clara, y aún así yo creo que también le va a costar a muchas personas, pero me gustaría saber, por ejemplo, cuál es tu filtro. Ujú. ¿Con qué hace que algo le atraiga a Mariana o que algo lo rechace? Ya, creo que la capacidad de discernimiento es algo que eventualmente la vida nos va a pedir desarrollar. Ujú. Y la capacidad de discernimiento se vive en el cuerpo, no es la mente. Cada vez como que sientas como que algo no encaja, como que algo falta, como que algo no es un full sí de tu cuerpo, es mejor darse una pausa. Ese es mi filtro. Mi filtro es el cuerpo. El cuerpo a mí me dice algo no se siente bien y yo voy a escuchar a eso hasta que se sienta bien. Si nunca se siente, por ejemplo, al tomar una decisión, ¿no? A veces me tardo hasta 4 días. Yo ya más o menos saco mi promedio. Decisiones fuertes me toma 3 días en que el cuerpo diga sí, no, sí, no, sí, no. No es tanto la mente. La mente, yo creo que, y el intelecto igual, ¿eh? El intelecto es para que esté al servicio del cuerpo, porque en el cuerpo vive este impulso creador creativo, Dios, llámele. Entonces, cuando uno está al servicio, cuando el intelecto, la mente está al servicio de ese impulso creador creativo, te llegan estos deseos que no somos nosotros, son vehículos de entusiasmo, y entusiasmo significa estar poseído por Dios o estar inspirado por Dios, y entonces ya uno es un canal de esa fuerza infinita creativa que casi nunca va a velar por uno mismo, ¿no? Tiene un componente de desinterés, también va a haber por otro. No significa que tú te tengas que sacrificar o que te tengas que dejar pisar o que tengas que desdibujarte o dejar de existir o sacrificar tu sueño. No significa nada de eso. El colectivo, el todos somos uno, te incluye, y te incluye bien. No te incluye sufriendo ni te incluye desdibujándote. Te incluye en abundancia. Y la abundancia es, lo hablábamos, ¿no? La abundancia es no estar necesitando nada. Creemos que la abundancia es acumulación de materias y propiedades y más hipotecas y tener. Eso no es abundancia. Hay personas que tienen todo eso y son completamente miserables. Hay personas que tienen nada y todos los días duermen, comen, respiran, no se enferman, están felices y no necesitan nada. Para mí la abundancia es esa mente que no está anhelando, no está ansiando. Total, ya lo dijo Seneca, ¿no? La abundancia es el no necesitar. Ajá, es no estar necesitando. Mariana, te quiero preguntar porque al final todo esto que tú promueves, en general, yo lo he tratado mucho más con hombres. ¿Dónde están? Porque yo siento que hacen falta más hombres. Pues yo pienso que hace falta más mujeres. ¿Es en serio? Te lo juro. Pues en Latinoamérica el 95% de mis estudiantes son mujeres. Pues
Pues mira, te decía una cosa. Yo te escucho y digo, esta mujer, qué locura, ¿no? Cómo desarrolla su parte empresarial con su parte espiritual, qué equilibrio tiene, qué abundancia, valga la redundancia. Y me genera la duda y me gustaría que lo compartieras, si es posible, cómo gestionas o cómo equilibras tu vida profesional con, con tu vida personal, si se puede saber. Sabiendo que encima estás casada, no sé dónde estará tu marido, si está a miles de kilómetros, si está por aquí. O sea, ¿cómo se gestiona todo eso? Ujú. Porque se te ve también muy en paz, muy tranquila, muy... antes hemos quedado, hemos estado tomándonos un café tranquilamente. Está aquí Raúl y demás, tú conversando sin prisa, buscando un sitio por el retiro. Te veo también una persona muy serena y me gustaría saber si ese equilibrio es trabajado, eso es inherente, eso, ¿cómo viene? ¿Cómo lo gestionas todo? Es 100% trabajado. Em, Miren, no, de entrada, no estoy en calma todo el tiempo. Creo que eres un gran host. Es fácil platicar contigo, pero es, si todo se va a reducir a la calma que somos capaces de sostener, entonces para sostener mayor calma, ese entrenamiento va a estar en no estar en calma. Entonces está bien si te enojas, está bien si caes en depresión, no hay nada de malo, ninguna emoción te va a definir. Entonces, primero eso, ¿no? Porque ahorita me podrán ver tranquilita, pero claro que no. O sea, la verdad no. Sigo siendo latina y en latina somos fuego. Entonces, claro que llegan un montón de emociones a veces y uno cae otra vez en patrones antiguos de conducta por más trabajados que estén y está bien. Somos un proceso y vamos siendo así en presente continuo sin una identidad limitada. Ahora que si traigo un trabajo no mucho, no sé si mucho o poco, me da igual eso, pero muy comprometido. Realmente estoy comprometida mira, no lastimar a los que amo con la proyección de mi inconsciencia. Eso es lo que a mí me interesa. Si yo realmente amo a alguien, voy a protegerlo de mi propia inconsciencia. No imponerme ni mi verdad, ni mis creencias, ni yo tengo la razón, ni tengo la verdad. Sino, ¿cómo si yo digo que te amo, cómo te protejo de proyectarte mi propia inconsciencia? La herida, la infancia, no sé, el egocentrismo. Para mí eso es para allá va, ¿no? En mis relaciones. Entonces, ¿cómo he llegado a este equilibrio que se sostiene todo el tiempo? Es imposible, tiene que pasar. Para mí las rutinas son muy importantes. Mi rutina no es negociable. Meditar todos los días, hacer ejercicio todos los días, dependiendo de cuando, por supuesto, estoy siempre en proceso. Entre más quiero crecer, todo, mis relaciones, pero también mi negocio, más trabajo necesito, más terapia necesito. No porque no lo esté identificando, sino porque la expansión lo requiere. Porque la expansión requiere que tú te sepas sostener más en ti. Dentro de estas rutinas, para mí, Yoga Nidra, que es una del cuerpo y de la mente importantísima, el arte del descanso, el cómo frenas la mente y el cómo le permites una recuperación, es maravillosa lo que sucede dentro de Yoga Nidra. El yoga restaurativa también, para bajar la actividad de la mente. Para mí priorizar el descanso ha sido de los últimos aprendizajes de los últimos 3 años. Priorizar el descanso, no seguirlo sacrificando. Creo que decir no a lo que ya no va, llámese amigos de toda la vida, llámese proyectos, llámese cosas que probablemente me fascinen o alimentar ciertas adicciones, ¿no? Es decir, no, eso yo ya no lo hago, ya no me siento en esas mesas en donde solo hay chismes, ya no me siento en lugares en donde hay abuso de alcohol, no me siento en lugares en donde hay un desvelo fuerte. Y pues sí, para muchos podrá ser aburrido, sin embargo yo veo que soy capaz de sostener más calma. Entonces, para mí esa rutina de autocuidado y de autoconocimiento no es negociable. Y mi esposo lo sabe, lo tiene muy claro. Mi relación con el espíritu también sabe que va primero que él y él lo toma, lo acepta. Y para mí mira, yo he descubierto que esa relación con el espíritu es muy personal. En mi caso, como yo rezo, es en un proceso creativo, en el que para poder
crear lo que yo creo, los cursos que yo creo, el sostener a las personas que me dan el permiso de sostenerles, tengo que desintegrarme para poder hacer eso. Y en ese proceso de desintegración, de entrada tiene que haber mucha seguridad en uno, en el cuerpo. Y en la integración es que llegan estas nuevas verdades. Entonces, esa para mí es una forma de rezar, es en donde me siento más completa. En donde podría estar haciendo eso toda mi vida. Se me va el tiempo, las horas, ni hambre me da, ni sed me da, ni me doy cuenta. Y de repente, 8 de la noche, no he ni comido, Dios santo. Ajá. Y es un proceso pues sí, de estar en un diálogo con algo más grande que yo. Es muy especial. Y te lo dice la más escéptica que no creía en Dios, ¿eh? Fantástico, te lo agradezco mucho. Gracias por compartir tantas cosas. Mira, me interesa mucho saber cómo seleccionas tú las relaciones. O sea, cómo... Relaciones, ya no me refiero a sentimentales, ¿no? Sino cómo gestionas tú la gente que tienes en el entorno. Porque has dicho, no me acerco a gente que tiene chismes. ¿Cómo crear unas buenas relaciones? Ya. Creo que la base para crear buenas relaciones necesitas saber ponerte límites a ti. Los límites no se ponen a otra persona. Uno cree que te voy a poner un límite, entonces te voy a ir a decir quién sabe qué, y aquí no cruzas. No. Eso no son los límites. Los límites es ponértelos a ti. ¿Por qué sigo estando ahí? ¿Qué de mí le gusta estar en ese tipo de relación? ¿Por qué sigo permitiendo que esto pase? ¿Por qué me sigo autotraicionando? ¿Por complacer? ¿Por aprobación? ¿Por gustarle a? ¿Por, no lo sé, su valoración? ¿O por qué? Esos límites son los que uno se tiene que poner. Cuando uno se pone esos límites, y creo que aprender a poner límites es un lenguaje completo que hay que aprender a hablar, no es, al menos en ciertas educaciones, me atrevería a decir Latinoamérica, no, como estamos tan metidos en familia, ¿no? Es un pilar muy fuerte. Los límites pasan muy, muy pisoteados. Y uno cree que el otro tiene que respetar sus límites. Y no, uno tiene que conocer, comprender, y para expresar primero tienes que comprender. El chakra garganta tiene que ver más con comprensión. Tú no expresas lo que no sabes. Entonces primero es comprender cuáles son tus límites, hasta dónde vas, qué te ayuda a ser mejor, qué te genera bienestar, en qué espacios, con qué personas, con qué información te sientes bien, y en donde no, entonces cuestionarte tú por qué sigues ahí. La respuesta está acá, no va a estar en otros. Creo que hoy, antes no lo hubiese tenido tan claro, pero creo que hoy sí es súper importante para mí el elegir relaciones que estén en este mundo, que estén comprometidos con su camino de conciencia. Las personas que trabajan en Quantum somos todos amantes de este mundo de la conciencia, del bienestar, y es bien rico porque es padrísimo sentarse a una conversación en el que hay escucha, en el que hay responsabilidad de decir, claro, fallé aquí, y no hay juicio, sino fallé aquí, y entonces entiendo la consecuencia de esto, y entonces lo voy a hacer mejor porque te amo, porque me importa, genuinamente porque me importa. Cuando no está este camino de autoconocimiento, por lo general hay mucha defensa, hay mucho juicio, hay mucha pelea, hay mucho ataque de regreso. ¿Por qué? Porque está esta mente de no, yo estoy bien y yo quiero tener la razón y los demás están mal, y entonces a mí no me atrevo a tomar mi parte. Entonces para mí sí es un gran filtro. Mi vida se trata de esto, mis relaciones también se tratan de esto. Sublime. Quiero ser respetuoso con tu tiempo y sé que los oyentes de Emotion Me están deseando que te pregunte por un mensaje, un concepto, una idea que te gustaría que se llevasen las personas. Uh-huh. Tómate el tiempo. Creo que hay dos que van conectadas. Una, uh-huh, la creencia raíz que genera todo el sufrimiento es creer que existes. Mariana, ¿pero cómo? ¿Existo? No, tengo cuerpo. Sí existo. Sí, pero no. Al final, si todo lo que nuestra realidad es una proyección, una ilusión de nuestra mente, pues no seremos nosotros la misma proyección de esa conciencia. Entonces, creemos que que vivimos o que existimos bajo una sola identidad. Entonces tienes que ser el hombre exitoso, espiritual, de tal, y estas son tus reglas, y mucha rigidez. Y no, el no creer que existes es regresar una y otra vez al vacío, regresar una y otra vez a la desidentificación, a creer que puedes transformarte, que puedes abrirte a nuevas formas
más amorosas, más elevadas, por así llamarlo, de vivir con la vida. Entonces la creencia raíz que genera todo el sufrimiento es creer que existes. Sí existes, pero no bajo esa identidad narrativa, personaje que te estás contando que tienes que ser, que está pegado a los resultados que consigue ese personaje. Eso es lo que se viene a transformar muchas veces. Y en ese proceso, porque es un proceso, de eso se trata la vida, está perfecto, si nos apegamos, si nos desapegamos, nos va a pasar 1000 veces. Yo creo que lo que más he descubierto en ese proceso es que ya todo está dado. Entonces no hay nada que, no hay a dónde llegar, no hay, no hay que manifestar, no hay que lograr, no hay a dónde ir. Lo único es vivir el proceso para ir fortaleciendo esa presencia en el momento presente, que para mí el momento presente es una puerta, ¿no? La puerta al campo de infinitas posibilidades, la creatividad ilimitada, el todos somos uno, el todo cabe, más flexibilidad. Entonces creo que esos dos. No existes y ya todo está dado. Muchísimas gracias por este ratito aquí, lo he disfrutado un montón. Quiero decir aquí públicamente que has sido uno de los invitados que más me ha sorprendido por la cantidad de conocimiento y sobre todo por la forma de comunicar. De verdad que eres una gran comunicadora y estoy encantado de que estés en Emotion Me. Gracias, Pedro, por la invitación. También estoy feliz de estar acá. Nos vemos en la próxima.